ya sea que sea una startup, ya sea que seamos creativos, ¿no? Diseñadores, que vendamos algo o prestemos un servicio, es importante conocer lo que me corresponde en el camino y en este viaje que significa emprender y cuáles son las reglas que hay que cumplir. ¿Para qué? Porque como vamos a ver adelante, cuáles son las ventajas, ¿no? Entonces, la credibilidad, el financiamiento, una serie de cosas positivas que trae justamente el hecho de formalizarnos. Entonces, quisiera nada más que me confirmen si se ve bien mi pantalla, lo que estoy compartiendo. Sí, sí se ve, Melina. Y se me escucha bien también. Sí, perfecto. Perfecto. Ok. Entonces, sin más, vamos a empezar. Como comentó Vivian, primero me presento, soy Melina Valle, soy directora de En Modo Legal. En Modo Legal es una consultora boutique especializada en asesorar MIPES, emprendedores y creativos. Nosotros tenemos una especialización en derecho societario justamente para poder asesorarlos respecto a cuáles son la mejor manera de planificar su crecimiento desde el punto de vista legal y de este modo disminuir esta brecha que hay muchísimo entre la informalidad y el orden legal, porque la informalidad impacta en la sociedad de muchas maneras, ¿no? Entonces, la única manera de contrarrestarlo es a través de la información. Y nosotros, aparte de asesorar legalmente, también tenemos justamente esta misión, ¿no? De poder brindar información clara, información súper directa, de manera muy fluida, como lo van a ver a través de la presentación, ¿no? Los 5 temas que nosotros manejamos en el modo legal es el tema de contratos, dependiendo de la etapa en la que está la empresa, el tema laboral, que es sumamente importante, el tema tributario, el tema de propiedad intelectual, que tiene que ver con la protección de tu marca, con la protección de alguna patente, ¿no? Y el tema societario, que tiene que ver la manera en que entre los socios regulan la empresa justamente para que funcione, para que sea claro entre ellos y para que esto impacte de manera positiva en el negocio y no sea una traba no tener ordenadamente tu tema legal y al final gastes más plata, pierdas tiempo y en el peor de los casos te quedes sin empresa. Así que sin más, esto es lo que somos en Emo Legal, somos una empresa legal New Law, esto quiere decir que tenemos una tendencia a tener un lenguaje más claro, nos diferenciamos de lo que son estudios de abogados porque tenemos una relación más directa y de una manera más cercana con el cliente en varios aspectos, ¿no? Pero bueno, empecemos con el tema de lleno. El tema de hoy es acerca del RUC. Entonces, lo que tendríamos que saber primero es, ¿qué es un RUC? O sea, ¿qué gana mi negocio? O sea, porque uno dice, ya, yo quiero sacar mi RUC. Bueno, el RUC es el número de 11 cifras, etcétera. Pero, ¿qué es? El RUC es como un pasaporte, ¿ok? Es como la identificación, como un DNI, ¿no? Es el pasaporte de los negocios. Es un número que te identifica frente al gobierno, específicamente ante SUNAT, que es donde te vas a registrar, ¿no? Para operar legalmente y hacer las cosas importantes propias de todo negocio, emitir factura, comprobantes, tickets, dependiendo del régimen que está, y cumplir con tus obligaciones tributarias, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto me permite tener, obviamente, un tracking de mis ingresos, de mis ventas, de mis compras, que posteriormente esto se va a ver validar con los bancos, con los financiamientos y con mis clientes. Entonces, el RUC, en pocas palabras, y es el pasaporte para empezar este nuevo viaje de emprender, ¿no? O sea, yo recibo mi RUC desde el momento 1, ahora vamos a ver qué RUC es el que me corresponde, y con este RUC ya tengo un pasaporte por el cual puedo transitar. Y a partir de ahí yo tengo que elegir diferentes aspectos, tengo que elegir la ruta que más me conviene, el vehículo que más me conviene, etcétera, pero digamos que sin esto no puedo empezar. Sin esto, sin el RUC, entonces estamos del otro lado, que es el lado de la informalidad, ¿no? Entonces, si realmente queremos empezar bien nuestro viaje, es necesario sacar tu RUC. ¿Qué más gana mi negocio? Gana credibilidad, gana capital, gana récord crediticio. ¿Por qué? Porque estar ordenados tributariamente, que es el paso número 1 para cualquier negocio, tener tu RUC, es un requisito indispensable, además de atraer inversionistas, que es importante, a veces cuando quiero, de repente soy una startup y necesito atraer inversionistas, nadie me va a dar un sol si no tengo, obviamente, al menos un RUC, un orden, una declaración mensual, anual, de donde registro mis ventas, etcétera.
Y también el punto sumamente importante es generar confianza en tus clientes. Es muy diferente, así seas una empresa que vende algo pequeño, no necesariamente una startup, pero es muy diferente presentarte una empresa y decir, ok, te emito factura o te emito un ticket, por último, si estoy en el RUS, o un comprobante, a decir, no, no te entrego nada, no tienes algún documento para demostrar que que te estoy comprando, que te estoy vendiendo. No, no tengo nada. Entonces, obviamente eso no genera ni credibilidad, ni hace pensar que es una empresa que realmente tiene un tiempo en el negocio, que ya está teniendo cierto posicionamiento en el mercado, ¿no? Tener un RUC obviamente implica, como contraparte, pagar impuestos, que es una obligación para todas las personas que tenemos un negocio. También implica emitir comprobantes o facturas y esto te permite tener un récord o un tracking, un registro de ingresos, ¿no? Que finalmente te va a permitir un sustento financiero de tus ganancias, que será la base para, como les decía, para capital, para nuevos socios, para financiamiento bancario, para tener más clientes, para vender, por ejemplo, para clientes más grandes, ¿no? Si quiero venderle a retail, hay a otras empresas que necesitan que yo les emita factura, etcétera, evidentemente necesito tener un RUC. Ahora, ahí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Pero qué tipo de RUC me corresponde? Ok, hay dos tipos de RUC en el Perú, el RUC 10 y el RUC 20. El RUC 10 es para personas naturales con negocio o sin negocio. ¿Eso qué quiere decir? Hay personas naturales sin negocio que ¿cuáles son? Bueno, son las que emiten, por ejemplo, recibos por honorarios, ¿no? Renta de cuarta. Y las personas naturales con negocio que sí emiten facturas o comprobantes. Y se pueden acoger a los 4 tipos de regímenes que vamos a ver más adelante. Y en la contraparte es que es una responsabilidad ilimitada. O sea, aquí todos los ingresos vienen a mis cuentas personales y se mezclan en una sola cuenta, todo, tanto lo que yo tengo como negocio como lo que de repente genero de otra parte o me transfieren de otra parte, etc. Y el RUC 20 está destinado para personas jurídicas, que significa que previamente tengo que haber constituido una sociedad, una asociación, un gremio, una IRL, etc. Y tiene 3 tipos de regímenes, ¿no? Sin contar, bueno, los regímenes agrarios, etcétera, que eso ya es otro tema, ¿no? Pero tiene 3 tipos de regímenes tributarios. Y acá la ventaja es que tu responsabilidad es limitada. Al momento que yo constituyo una empresa, es como si se extrapola de mi cuerpo otra persona y estoy poniendo al frente mío un escudo, que es esta persona jurídica que va a asumir todas las responsabilidades y no voy a ser yo a título personal quien los asuma. Entonces, para tener un RUC 20 necesitamos previamente una formalización societaria. ¿Qué quiere decir una formalización societaria? Bueno, elegir el vehículo societario que más me acomode para este emprendimiento, ¿no? Para este viaje. Puede ser, por ejemplo, si soy solamente yo, pues entonces haciendo un símil, elijo una moto porque solamente es un pasajero en la persona jurídica, ¿no? Entonces me constituyo como una EIRL porque no tengo socio. Ahora, de repente quiero tener 5 o 3 socios, bueno, entonces el vehículo puede ser como un símil, un auto, ¿no? Unas 4 o 5 personas, tengo 4 o 5 socios y hacemos una SAC. Pero de repente mi idea es tener una startup y más adelante convertirla en un unicornio y tener una sociedad anónima abierta donde pueda tener muchos inversionistas y muchos socios. Y ahí hay un tema societario distinto, pero digamos que en ese caso si esa es mi proyección, entonces me corresponde obviamente una sociedad anónima abierta que me permita más adelante mantenerme en el camino en esa forma societaria. Los costos variables de una constitución va a depender del capital social, de la cantidad de representantes legales, de la cantidad de socios, pero va desde 350, 400 soles hacia adelante. El plazo es 15 días y como les decía, ¿por qué es bueno? Es porque se separa esa responsabilidad como persona natural a una persona jurídica que finalmente va a responder con su patrimonio y no con mi patrimonio de Melina Valle, sino con el patrimonio que corresponde a la empresa que es constituida. ¿Y por qué he puesto acá en círculo, como pueden ver, SIT-SUNAR? Porque el Sitsunar es una plataforma que a mí me parece sumamente interesante y yo siempre la recomiendo cuando me llama algún emprendedor y me dice, Menina, quiero constituirme. Ok, mira, primero,
Una forma muy sencilla de constituirte es a través del Sitsunar, que tiene ciertas limitaciones respecto, claro, al modelo en la minuta, etcétera, pero si en realidad quieres empezar con tu negocio de manera formal y rápida y a menor costo, a través del Sitsunar, que es esa plataforma de registros públicos, es súper práctico y se los recomiendo. De ahí están otras formas como la manera notarial, cuando es una constitución de minuta más compleja, pero digamos que para empezar, a mí me parece una muy buena alternativa de registros públicos. ¿Qué es lo que tengo que pensar cuando voy a constituirme? ¿No? A veces me dice, ¿qué tipo societario me conviene constituir? ¿No? Me conviene una IRL. Muchas veces nos ha pasado que vienen y tienen viene un cliente y me dice, yo tengo una IRL, pero cuando lo constituí pensé que iba a ser yo sola, pero ahora quiero tener un socio. Entonces, a veces pasa eso cuando tú empiezas un negocio, empiezas tú sola y dices, bueno, ahorita estoy yo sola. Pero lo que no te das cuenta, o solo, y no te das cuenta que en el futuro, quizá en un futuro, digo a corto o mediano plazo, vas a necesitar a alguien más porque vas a crecer. Y ya tu moto, digamos, porque te constituiste como una moto, compraste una moto, no te alcanza para tu negocio, para transitar en este camino. Entonces es transformar tu moto en un auto. Y eso obviamente es un costo. Entonces muchas veces lo que les recomiendo a mis clientes es, ok, si en realidad ahorita estás tú sola, pero tu proyección sí es más adelante, un corto o mediano plazo, tener un socio, inicia con una SAC, dale un porcentaje mínimo a otra persona y una vez que ya tengas un socio, esa persona con el porcentaje mínimo, el porcentaje que tú le des, ya se lo pueden dar a tu nuevo socio, pero ya tienes el vehículo societario preparado para ese crecimiento. Entonces, sí, es un error muy común que pasa y por eso se los comento, porque me ha pasado con clientes, no les miento que es bastante común. De ahí otras cosas que deben pensar es su objeto social, si el capital va a ser en efectivo, voy a aportar mi computadora a la empresa, voy a aportar un auto, voy a aportar o sea, lo que puedas, voy a aportar un bien, ¿no? O va a ser en efectivo, el régimen de poder, yo voy a ser la única representante legal o mi gerente general va a tener como una limitación que a partir de 10.000 soles tiene que firmar alguien más por un tema de seguridad, etc. Ahí hay que tener mucho cuidado porque con uno emprende, cuanto más sencillo es mejor, cuanto menos te compliques es mejor, porque tu cabeza va a estar en el negocio, no va a estar en generar clientes, no va a estar en que tengo que ir a firmar, en que no sé qué, en una burocracia interna que te va a limitar y te va a restar movimiento y flexibilidad. Entonces, a veces es mejor empezar sencillo, tener 2 representantes legales, pensar bien si es necesario las firmas cruzadas o no, y sí tener a alguien que te reemplace, por ejemplo, en caso pues no puedas ir al banco porque tengas que ir con un cliente, en caso tengas que hacer algún trámite ante SUNAT y tú estés con un cliente, entonces a veces es conveniente tener un representante adicional para ciertos poderes, ¿no? Pero siempre de manera sencilla, ¿no? Esos poderes que son súper complicados, que ya es cuando las empresas ya tienen una mayor complejidad. De ahí, por ejemplo, otras preguntas que siempre me hacen mis clientes, yo quiero empezar con esta empresa, tengo esta idea para esta startup, pero en verdad también tengo esta otra y tengo la otra y no sé, lo puedo poner todo en un solo objeto social, me conviene una o varias empresas, entonces ahí es como que, ok, prioricemos, ¿ok? En un objeto social puede ser amplio, pero tampoco te va a convenir que sea tan amplio, porque finalmente es como que tengo todo, pero no tengo nada, ¿no? Entonces, la idea es que tu negocio o tu empresa, como digo, sea un vehículo que se adecue a tu negocio y a tu crecimiento, pero con cosas que realmente sea una proyección real, ¿no? Entonces, porque nos ha pasado que me dice, ya, mira, yo tengo una startup, pero esto ya está pivoteando, ya lo estoy modificando, va a salir un MVP, etcétera, pero también tengo esta idea y lo quiero meter dentro de la empresa. Entonces le dices, ya no, ok, a ver un ratito, porque tú vas a tener inversionistas para este negocio. Pero si tú lo tienes todo en un solo negocio, en una sola empresa, entonces esos inversionistas también van a ser dueños de ese negocio y de esta nueva actividad comercial que tú estás teniendo. Y quizás a ti no te conviene, quizás tú lo que quieres es tener esto por un lado, esto va por un camino, con una serie de inversionistas o de riesgo que estoy asumiendo, y esto va por otro lado, y no quisiera que se junten todo en un solo patrimonio societario.
Entonces, es importante definir esto también al momento de constituir o cuando tienes una idea y te quieres alocar y lo quieres hacer todo junto en una sola empresa, ¿ok? ¿Qué documentos debo tener? Bueno, libros de actas, además de constituir la empresa, tener tu minuta y tu escritura y tu RUC, abrir tus cuentas, tener tus libros de actas, tu junta general de accionistas, tu matrícula de acciones y en caso tengas directorio, bueno, también tendrás que tener un libro de actas para el directorio. Siempre, como les digo, piensen en grande en el sentido de que tu vehículo sea el vehículo acorde a tu proyección, ¿no? O sea, acorde a lo que tú quieres escalar, acorde hacia donde tú te quieres dirigir. Entonces, una vez que tenemos el vehículo, sabemos si somos personas, si vamos a hacerlo como persona natural, que sería un RUC 10, o una persona jurídica con un RUC 20, entonces estamos listos para ver qué ruta elijo, por a dónde me voy con el tema tributario, hacia dónde me dirijo, ¿no? Que es la pregunta del millón, ¿qué régimen me conviene? ¿No? Entonces, definitivamente es alguno de los regímenes con RUC 10 o RUC 20 y el régimen, no hay ningún régimen, perdón, pero el tema de la informalidad no es una opción, así que por ahí tenemos un vuelo cancelado, entonces vámonos para adelante con las otras dos opciones que tenemos. Entonces ya tenemos nuestro pasaporte, hemos elegido nuestro vehículo, ya sea que elegimos un tipo societario o una empresa o una asociación, o lo hacemos como personas naturales. Ahora entonces nos toca elegir la ruta, ¿no? Entonces, elegir el régimen tributario que más me conviene. Entonces, ahora vamos a elegir cómo vamos a transitar, cómo vamos a pagar nuestras obligaciones tributarias. Entonces, para eso, nosotros hemos preparado un quiz. Entonces, nos gustaría que, si pueden leer el QR, ahí nosotros hemos preparado unas preguntas para que ustedes, con estas preguntas que son súper sencillas, puedan más o menos darse una idea de qué régimen les corresponde y así durante la presentación ustedes puedan darle más interés al régimen que vamos a explicar, ¿no? Entonces, les podemos dar, les doy un minuto para que puedan bajarse el quiz y sobre eso continuamos. Bueno, entonces vamos a continuar. La idea justamente de acompañar esto es para que ustedes se den, o sea, tengan claro, o tengan, no claro, pero si bien es referencial, puedan saber quizá cuál es el régimen que más le conviene de acuerdo a las características de su negocio. Así que vamos con ello. Algo muy importante sobre elegir tu régimen es que nadie está obligado a pagar más impuestos de lo que le corresponde. Entonces, si elegimos un mal régimen, quizá vamos a terminar pagando por error más impuestos de lo que en verdad me convendría pagar. O inclusive, muchas veces pasa, y lo vamos a ver con el RER, que elijo el régimen especial y quizá me convenía más elegir MIPE. Entonces, es muy importante informarse sobre el tipo de régimen que nos conviene. El primer régimen del que vamos a hablar es el RUS, el nuevo RUS, ¿no? Este es específico para personas naturales. Es decir, si tengo una SAC o tengo una IRL o tengo una asociación, un gremio, no lo puedo utilizar. Solamente es para personas naturales, por ejemplo, para bodegas, venta de ropa por menor, venta de comida por menor, etc. Y ¿qué puedo emitir? Solamente emito boletas, tickets de caja, comprobantes. No puedo emitir facturas. ¿Y qué significa? Que eso me limita. ¿Cómo me limita? Que si tengo un cliente grande que me pide factura, no le voy a poder entregar. Entonces es algo que realmente a las empresas un poquito más grandes no les va a convenir muchas veces comprarle a alguien que simplemente maneje nuevo RUS. Pero si tengo una bodega o tengo un negocio minorista de venta rápida, en realidad sí, podría tranquilamente acogerme a este régimen. ¿Cuáles son las ventajas? Que bueno, no llevo libros, no llevo registros contables y es un pago fijo, escalonado, dependiendo de la cantidad de ingresos de 20 soles o 50 soles, ¿no? Y solamente puedo cogerme hasta los 96.000 soles anuales o los 8.000 soles mensuales. Mis activos fijos en el negocio no pueden ser más de 70.000 soles, pero no, obviamente no se computan tus predios personales ni tus vehículos.
Acuérdense que acá es como persona natural, entonces está metido tu patrimonio personal. Trabajadores, no hay límites, puedo contratar una persona natural con negocio, con nuevo RUS y contratar a mis trabajadores. ¿Cuáles son por qué razones no puedo acogerme al nuevo RUS? Transporte de carga en vehículos, servicio de transporte terrestre, agencias de viajes, propaganda, publicidad, etc. Luego tenemos el siguiente destino, la siguiente ruta, que es el régimen especial de renta, el famoso RER. El RER, a diferencia del RUS, también está permitido para personas jurídicas. ¿Cuánto es un impuesto a la renta? ¿Cuánto es el impuesto a la renta mensual? Es una cuota cancelatoria de 1.5% de ingresos netos mensuales, además del IGB que va por otro camino, ¿no? Tenemos renta e IGB. ¿A qué me refiero con cuota cancelatoria? Que yo mensualmente abono 1.5% de mis ingresos, a diferencia, como vamos a ver más adelante, de las MIPES, ¿okay? Que es un pago a cuenta. En este caso no es un pago a cuenta, en este caso es una cuota única, dependiendo de mis ingresos, calculada sobre el 1.5%. ¿Qué tengo que llevar? 2 registros contables, de compras y de ventas, nada más. Hago declaraciones mensuales. ¿Tengo que hacer declaraciones anuales? No, porque justamente no tengo un pago de impuesto a la renta al final que calcular, porque ya como lo estoy haciendo un pago mensual, ya no es necesaria una declaración anual. ¿Puedo emitir factura? Puedo emitir factura, cualquier tipo de comprobante de pago. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, tus ingresos no pueden superar los 525.000, son como 40.000 al año por ahí, al mes, perdón, más o menos. Mis activos fijos no pueden, excepto también vehículos predios, superar los 126.000 y tengo un límite de máximo 10 personas que puedan trabajar. Y acá en el RED es muy importante las exoneraciones, porque tiene varios tipos de negocios excluidos, ¿ok? Tenemos los contratos de construcción, de espectáculo, comisionistas, agencias de viaje, venta de inmuebles, pero también un montón de actividades relacionadas al servicio. Por ejemplo, temas legales, temas de arquitectura, de contabilidad, de auditoría, temas de informática, de edición de programas de informática, de software, etc. Entonces, es importante conocer si estoy dentro de las actividades excluidas del impuesto, del régimen especial de renta. ¿Y cuál es la diferencia con el MIPE tributario? A ver, este tema es sumamente común también encontrar esta consulta. ¿Qué me conviene? Ya, no estoy dentro de las actividades excluidas. Por ejemplo, tengo un servicio de mensajería, ¿ok? Entonces, no estoy dentro de las actividades excluidas del RED. ¿Podría ser RED o podría ser MIPE tributario? ¿Qué me conviene? Eso vamos a ver, entonces, lo vamos a analizar juntos. En el régimen MIPE tributario, igual, también puede ser para personas naturales y jurídicas, micros y pequeñas empresas que no superen las 1.700 UIT. Dentro de eso hay un rango, ¿no? Micro hasta 150 UITs. El acogimiento a este régimen puede ser en cualquier ejercicio del mes. Si yo paso de nuevo RUS a MIPE, ¿puedo pasar de nuevo RUS a MIPE? Sí. En cualquier momento del mes, sí. En cualquier momento del mes te puedes acoger, pasar de ser un nuevo RUS a pasar a MIPE, ¿no? Salvo que tú vengas del régimen general. Yo soy del régimen general, me inscribí por error en el régimen general y me quiero pasar al régimen MIPE tributario. ¿Lo puedo hacer en cualquier momento del mes? No. En ese caso tengo que esperar a hacer mi declaración, hago la modificación y tengo que esperar hasta enero del siguiente año, ¿ok? Para poder acoger. ¿Cómo es el tema del pago a cuenta? Si los ingresos son menores a 300 UITs, se calcula una cuota, que es un pago a cuenta, de 1%. Entre 300 y 1.700 UIT se aplica el coeficiente, que es este cálculo de 1.5% sobre mis ventas. Ok. ¿Qué significa? Que 1% es menor que el 1.5 del RER, sí, efectivamente, es menor, pero este es un pago a cuenta. A diferencia del otro, que es un pago cancelatorio, al final de año no tienes que calcular. ¿Cuándo me conviene? Muchas veces nos conviene más un MIPE tributario cuando tengo gastos. Cuando al momento de hacer mi declaración anual he tenido muchos gastos, temas de costos, de ventas, etcétera. Entonces, a la larga, cuando tengo mi utilidad de pago antes de impuestos,
termino calculando que este 1% o este coeficiente que estuve pagando de cuota por adelantado, resulta que cubrió todo el impuesto a la renta del año, ¿no? Entonces, sé que puede sonar un poco complicado, es mejor cuando lo vemos con cifras, pero sí es importante conocer o tener claridad de cuál es el tipo de negocio que tengo. Si yo tengo una empresa que presta servicios, quizás me conviene más el RER, porque no tengo mucho gasto. Pero si es una empresa que tiene alto costo, tengo bastante gasto, entonces en ese caso quizá me conviene más irme por una MIPE, porque puedo al final de la declaración anual hacer los descuentos y terminar pagando quizá hasta menos de lo que pagaría en el RER. El impuesto al final del año de la renta anual se calcula con una tasa del 10% sobre las primeras 15 UITs de tu utilidad operativa y por el exceso ya aplicas la cuota, el impuesto regular que es de 29.5%. ¿Qué tengo que llevar? Pues los libros contables hasta 300 UITs, solo se requiere llevar igual que en el RER compras y ventas y el libro de diario en formato simplificado. ¿Okay? ¿Qué otro tema tenemos también en el MIPE? Tenemos el tema del IGB justo, ¿no? Que es esta posibilidad de poder pagar el IGB y alargarlo hasta por 3 periodos, ¿no? Lo difiero hasta por 3 periodos posteriores. Otra ventaja del MIPE, del régimen MIPE es REMIPE, que es el REMIPE, es el régimen laboral para las MIPES, que se divide entre micro y pequeña empresa. Para la microempresa, el tema de gratificaciones y CTS, por ejemplo, está exonerado, tenemos 15 días de vacaciones, y en el caso de la pequeña empresa es el 50% de gratificaciones, 50% de CTS, y también un cálculo diferente para el tema de la indemnización por despido arbitrario, también que se calcula por día, tanto en el micro como en la pequeña empresa. Entonces, hay un beneficio laboral también de menor costo laboral para cuando estás como MIPE tributario, ¿no? Entonces, es importante conocer todos los aspectos que involucra estar dentro de cada régimen y dentro del MIPE. ¿Quiénes no pueden estar en el MIPE? En general pueden estar casi todas las actividades. No hay actividades que, digamos, están excluidas como en el RED, pero sí hay ciertos aspectos que tenemos que tener en cuenta de algunas empresas que no puedan acogerse. Por ejemplo, si soy una empresa vinculada con una empresa que ya es un régimen general, ¿no? Entonces, hay ciertas limitaciones que SUNAT sí ha impuesto para el tema de si me puedo acoger al tema de régimen. Pero si soy un emprendedor que recién estoy empezando, ok, es mi primera empresa, no hay en realidad ningún tipo de limitación. Ahí va más por el hecho de qué tipo de actividades voy a usar, qué tipo de gastos voy a tener, si ahí me va a convenir usarlos, todos mis costos, porque claro, me produzco y esta producción me genera mucho costo, o voy a contratar gente, o voy a prestar un servicio y quizá, bueno, en realidad no tengo mucho costo y me conviene más una cuota única mensual cancelatoria. Y finalmente tenemos el régimen general, que bueno, son para personas naturales, jurídicas, partidas medianas en las empresas, sin límites de ingreso, declaraciones mensuales, anuales, bueno, todos los libros que se necesiten. Acá ya, bueno, todo tiene también otro tema de deducción de gastos, ya es el 29.5% sobre las ganancias, más el IGB, ¿no? Igual tengo un pago cuenta mensual de acuerdo al coeficiente que se me calcule. Y sí, tenemos el tema de las limitaciones de gastos. Acá es importante también mencionar eso, ¿no? No todo es un gasto, ¿no? El otro día también tenía un cliente que me comentaba que si podía pasar el mantenimiento de su auto y su SOAT y el seguro de su carro. Entonces, no, de acuerdo a SUNAT, puedes pasar la gasolina, puedes echar la gasolina, etcétera, pero si el vehículo todavía le pertenece a la persona, bueno, ahí SUNAT te pone limitaciones para que puedas pasarlo y poder declararlo como gasto o no de la empresa. Entonces, todos los gastos tienen que ser razonables, proporcionales, fehacientes, ¿no? Porque a veces uno se aloca, ya tiene su RUF, tiene su empresa y dice, ya quiero pasar factura por todos lados. Entonces hay que saber que tiene que tener correspondencia con mi servicio. Y eso se relaciona también con lo que hablábamos al comienzo de mi objeto social. Si mi objeto social es si mi objeto social, por ejemplo, es, como en mi caso, ¿no? Prestamos un servicio legal,
yo no puedo pasar pues como factura, no sé, venta, o sea, me compro unas toallas o compro, es evidente que no sé, toallas me refiero como que en la playa, ¿no? Cosas así, es evidente que eso no me va a pasar como algo propio de mi actividad o de que estoy trabajando, que lo necesito para mi negocio. Entonces, hay cosas que hay que tener cuidado y que saber bien qué cosas puedo pasar o no puedo pasar. Entonces, hay varios aspectos tributarios, hay varias rutas que nosotros podemos elegir que tenemos que tener en cuenta. Ahora, yo sé que al comienzo todo parece muy abrumador, porque hay cosas que no sabemos cómo se van a dar, ¿no? O sea, uno empieza una empresa y no sabe por dónde, qué tan rápido va a crecer, qué tan rápido va a tener ingresos. Al comienzo es complejo este proceso. Más, al comienzo, los primeros 6 meses, quizá todavía ni siquiera has sacado un RUC, porque estás en toda esta etapa de ver si le empiezas a vender, a ofrecer un servicio a alguien que conozcas, de repente has empezado de a pocos, pero tarde o temprano, si realmente quieres una proyección adecuada de tu negocio, vas a tener que sacar un RUC y vas a tener que elegir un régimen. Entonces, es muy importante estar informado sobre los regímenes que más te convienen. Ahora, claro, cada régimen evidentemente no se trata de, cuando hablamos de ruta, no se trata de estos tipos de destinos, ¿no? No es lo mismo hablar de un régimen tributario que hablar de un destino como a donde queremos llegar, ¿no? Pero creo que si elegimos bien nuestro destino tributario o nuestro camino tributario, esto nos va a llevar justamente a llegar a mejores destinos con el resultado de nuestro negocio. La formalidad siempre va a ser una apuesta a ganador cuando realmente creemos en nuestro negocio de manera responsable y sabemos que nuestro negocio tiene una proyección de crecimiento. Entonces, la única forma de apostar es apostar por la formalidad y por elegir una ruta, un régimen que me conviene. Ahora, ¿cuáles son las acciones que jamás debemos hacer con nuestro RUC? Que nunca debemos, o que debemos evitar o prevenir. Primero, tener varios RUCs. Otro tema que nos pasa mucho es que una vez me pasó que un cliente me llama y me dice, no llegó a ser mi cliente, ¿no? Me llama, me contactan y me dicen, Melina, mira, yo tengo este tema, le digo, estoy un poco desordenado internamente, necesito ordenarme legalmente. Ya, ok, lo que pasa es que tengo 8 RUCs. Entonces, esta persona había creado como 8 RUCs justamente para no superar los límites de cada uno del régimen en el que estaba, en este caso de microempresa. Pero ¿qué pasaba a la larga? Su empresa había crecido tanto que era tal el desorden y la falta de control interno que tenía que se volvía inmanejable por dentro de su empresa. Entonces, claro, al comienzo algún contador seguramente le recomendó, no, mira, ¿sabes qué? Abre esto para que no superes el límite de microempresa, etcétera. Ok, pero el impacto es a largo plazo, ¿no? Porque como les decía hace un rato, si tú realmente tienes proyección de crecimiento, al final se te vuelve inmanejable poder crecer cuando tienes un tema legal y una base débil. Se te cae como ficha de ajedrez. En realidad el soporte legal, el soporte tributario que debes tener desde el inicio debe acompañar tu crecimiento enorme. Pero si hago un tema interno súper desordenado, termina siempre más caro ordenar la casa después que empezar a construirla de cero con cimientos. De a poco, nadie dice que te mandes con algo muy grande, muy complejo, pero de a poco, como les digo, simple, pero sólido. Otro tema es tener un RUC y abandonarlo, ¿no? Yo tengo el RUC, lo abandono, pero ni siquiera le doy de baja, lo dejo ahí. Entonces, de repente me llega una notificación de SUNAT diciéndome que no hice mi declaración anual. ¿Pero por qué? Si yo ya no lo uso, en verdad lo saqué, pero nunca lo usé y lo dejo ahí tirado. No, tengo que cumplir con mis obligaciones. Y si ya no tengo el negocio, pues le doy de baja. Es algo muy simple, lo doy de baja y después SUNAT ya le declara baja oficial, etcétera, pero tengo que tener claro que si tengo un RUC y no está activo, entonces, bueno, tengo una acción que hacer. Otro tema es no actualizar. También sucede, ¿no? Cambié la denominación social, cambié el domicilio, cambié el gerente, no he actualizado la información del RUC, cambié mi domicilio, creo que lo mencioné. Bueno, es importante informarlo. Todo eso se hace de manera virtual, es súper sencillo, pero también tener la información de tu RUC actualizada. ¿Por qué? Porque también es importante para el cliente. Para tu cliente también es importante ver la información actualizada. El incumplimiento de estas acciones también genera multas, nos exponen a ser sancionados, ¿no? Y otro tema que es que si yo no declaro, por ejemplo, mis ingresos adecuadamente, hay un tema que se llama
una base presunta de liquidación de impuestos. ¿Qué quiere decir? Que SUNAT de repente ve que ingresa plata a mi cuenta de la empresa o mi cuenta de empresa con negocio y no estoy declarando, no estoy emitiendo factura, no estoy emitiendo comprobantes, etcétera. Entonces SUNAT lo que hace es determinarte sobre una base presunta y evidentemente no suele ser a favor del contribuyente. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso, tienes que ser muy ordenado con los comprobantes. Si estás en RUS, bueno, emites tu ticket, etcétera, pero si ya tienes otro tipo de régimen, ok, ¿qué comprobante voy a emitir? Si soy una persona natural sin negocio, ok, mis recibos por honorarios, ¿no? Entonces, SUNAT cuenta actualmente con todo el tema de tecnología y todo el tema de data analytics, etcétera, cuenta con mecanismos suficientes para detección de desbalances patrimoniales, etcétera. Entonces, evitemos este tipo de cosas porque nadie cuando emprende, cuando tiene un negocio, claro, cuando eres chiquito es como que SUNAT todavía no te mira mucho, pero cuando vas creciendo y vas tomando más solidez, ahí es cuando SUNAT te empieza a mirar. Y no te va a mirar, o sea, no te va a mirar como con cariño, ¿no? Te va a mirar como que a ver qué pasó acá, ¿no? Entonces, a ver, entonces es importante tener como que ordenado nuestro tema tributario. Yo sé que en el régimen, por ejemplo, MIPE ya implica de repente un conocimiento contable o de repente tercerizar con un contador, lo que implica de repente un costo, ¿no? Pero si finalmente voy a tener más ordenado es una inversión más que un gasto. Y finalmente, algo que quería mencionarles, y sobre todo va para las startups o los negocios que son más pensados de manera global, no tanto en el mercado nacional, es que el RUP no es nuestro único pasaporte, el RUP peruano. Tenemos otro tipo de pasaportes que podemos obtener, que son pasaportes que te abren mucho más puertas, que son los pasaportes, por ejemplo, ¿no? Constituir tu empresa como una LLC en Estados Unidos, en la Unión Europea, etc. Entonces, también existe esa posibilidad, ¿no? Nos ha pasado también con startups que nos dicen, mira, para nosotros poder atraer inversionistas, no nos conviene constituirnos en Perú, nos conviene constituirnos en Delaware, ¿no? Entonces, ahí nosotros los asesoramos con todo el proceso, pero en realidad depende mucho de tu estrategia como empresa. Entonces, yo se los menciono, como negocio, perdón. Yo se los menciono porque sí quiero que tengan como que no solamente la visión de, ok, esto es Perú, pero el mundo es mucho más amplio, las posibilidades son mucho más grandes para nuestras empresas, ¿no? Sobre todo cuando estamos innovando. De repente puede pasar que somos algún tipo de plataforma digital que facilita negocios o ventas, entonces de repente tengo pasarela de pagos y me conviene más en dólares, entonces sí me conviene una LLC en Estados Unidos porque tengo mercado allá de crecimiento, o sea, tengo mercado, tengo clientes allá, entonces, a ver, el RUT no es la única forma. Claro, que esto después tiene que ver acompañado con un orden aquí dentro de Perú, ¿no? Para el momento en que llega la plata, etcétera, ¿no? Y probablemente ahí sí tengas que sacar un RUT, pero a lo que voy es que no es la única opción. Siempre piensen que el mundo es gigante, las posibilidades cada vez son más globales y todo va a depender del análisis o de las posibilidades o del potencial y la proyección que veamos en nuestros negocios, del capital que tengamos, etcétera, ¿no? Entonces, no sé qué pasaportes adicionales a ustedes también les gustaría tener para su empresa. Y finalmente, recuerda que eres tú quien debe escoger el régimen, que eres tú quien conoce tu negocio, que eres tú el que nadie mejor que tú para conocer tu negocio puede transmitírselo al abogado o al contador, ¿no? Para que después no te esté llamando SUNAT y como dice Betty, la vida no se te esté yendo de las manos. Así que bueno, nada, eso es la presentación. Ahora pasaremos a las preguntas y quedo atenta a cualquier comentario que puedan tener. La primera pregunta es de Omar, que nos dice, ¿cómo se puede reducir el impacto tributario en una consultora inmobiliaria comercial? ¿Cómo se puede, perdón, deducir el impacto tributario? Reducir. Bueno, es que eso va a depender de varios factores, ¿no? Porque, a ver, en el tema del análisis tributario que podemos hacer, hay varios factores dependiendo del tipo de negocio que tengas, del tipo del régimen en el que él esté, ¿no? Entonces, habría que ver un poquito más a fondo a qué se refiere para poder responder la pregunta, porque sí, de hecho, el tema de la planificación tributaria es súper importante, pero para que uno sea una buena planificación, sobre todo si ya tienes un negocio en marcha, hay que conocer un poquito más los antecedentes
y el tipo de régimen en el que están. Listo. Ahí quizás, Omar, quisieras ahondar por ahí, si es que puedes, si no, te leemos en el chat de todos modos. A ver, la siguiente pregunta es de Alexander Díaz, que nos menciona, ¿qué costos y beneficios tiene el SIT-SUNAT a diferencia de Crece, de BCP y con tu empresa? Ya, bueno, por ejemplo, Crece, BCP y Citsunat son relativamente similares, pero a mí lo que me gusta del Citsunat, en realidad, para serte sincera, el Crece, el BCP casi no lo he utilizado, pero lo que me gusta del Citsunat es que, claro, ya va directamente a registros públicos. Registros públicos tiene una plataforma bien rápida, bien intuitiva, y la única, tú llamas a la notaría, eliges la notaría que te sea más cercana, que trabaje con el SIT-SUNAT, no todas las notarías trabajan con el SIT-SUNAT, y simplemente vas a la notaría, firmas y eso y sale rapidísimo. A mí lo que me gusta mucho del SIT-SUNAT es que en 5 días ya tienes tu empresa y te sale con tu RUC y todo en orden, igual que Crece, pero es bastante rápido. Ahora, ¿cuáles son las desventajas del SIT-SUNAT? Que tiene un formato de minuta muy muy reducido. Entonces es para empresas que quizá son bastante simples en su actividad, ¿no? No tienen mayores complejidades, por ejemplo, en el régimen de poderes, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tener un régimen de poderes con firmas cruzadas, ahí no me va a convenir el SIT-SUNAT porque no me va a permitir hacerlo. Pero si tengo 2 gerentes, capital social también en bienes o en efectivo, ¿no? Sí te conviene. Ahora, ¿cuál es el costo? Mira, el costo es más o menos entre 400 y 500 soles, ¿no? Que es muy similar al de Crece del BCP, pero a mí me parece que el tiempo es bastante corto. Y ya es directo con registros públicos, ¿no? Entonces eso es lo que me parece como ventaja. Listo. A ver, vamos con la otra pregunta que dice, ¿el régimen de poderes se puede implementar en cualquier momento? Ya, cuando uno constituye su empresa, tienes que constituir sí o sí un régimen de poderes. Entonces, normalmente el básico es solamente un apoderado, que es el gerente general. Como les comentaba durante la presentación, a veces es bueno tener 2 por el tema de que alguno viaja, cuando es un negocio, por ejemplo, tengo que estar en provincia, etcétera, y necesito que alguien facilite el negocio en Lima o en el lugar donde haya constituido la empresa. Eso sí se hace desde el comienzo. Pero si yo lo puedo modificar más adelante, sí, claro, porque puede salir el gerente, puedo crear otro puesto, puedo crear otro apoderado, de repente solamente un apoderado financiero, que solamente tenga poderes para el tema de finanzas. Muchas empresas, por ejemplo, tienen como un freno, ¿no? Yo soy el gerente general, tengo poderes para todo, pero cualquier cosa que tenga que ver con un movimiento bancario, con emisión de algún documento que tenga que ver con plata, solamente sale si tiene firma cruzada con el gerente de finanzas. Entonces, eso se va modificando. Todo esto es como moldeable porque tu empresa va cambiando. El régimen de poderes es casi como un régimen vivo, ¿no? Porque va a ir mutando conforme tu empresa también vaya creciendo y tú vayas contratando gente también, ¿no? Listo. A ver, tenemos Contratando gente que tenga poderes, me refiero. Por ejemplo, contrato un nuevo gerente para que comercial me tiene que firmar contratos, entonces tengo que darle poderes para que me pueda firmar contratos, ¿no? Pero al inicio, como les digo y siempre lo repito, manténganlo simple, lo más simple que puedan para que no se estén creando burocracias internas cuando tienen un emprendimiento. Vamos con la otra pregunta de Michelle Castañeda que nos dice, si tengo una EIRL, ¿cómo me paso a una SAT? ¿Nos podrías explicar Ok. el procedimiento? Sí, claro, es una transformación societaria. Hay que hacer un proceso de vía notarial de modificación, ¿no? Entonces, tienes que, bueno, tener un socio, evidentemente, porque ya significa que vas a hacer de una persona a 2. Esto se tiene que hacer a través de una minuta, se ingresa a la notaría y esta modificación se tiene que inscribir en registros públicos. Entonces, sí implica un costo legal importante, pues unos 1.000 soles más o menos por ahí, hasta un poco más, ¿no? Dependiendo como les digo, de varios factores, pero hay que acordar y internamente también tienes que acordar cuál va a ser el tema societario, porque tú ya no vas a tener evidentemente el 100%, porque ahora es una sociedad. Entonces,
cuántas acciones le voy a entrar a mi socio, cuál va a ser su aporte de capital, porque si va a entrar un socio, implica que alguien va a meterle plata al negocio. Entonces, ok, ¿cuál va a ser tu aporte? ¿Cuál va a ser la cantidad de acciones que va a tener? Yo ya tengo un negocio en marcha, mi negocio de repente no tienes una valorización del negocio en ese momento, pero más o menos puedes calcular pues cuánto vale tu negocio, cuánto le vas a ofrecer a tu socio. Entonces, hay un análisis tanto interno como un tema formal que pasa por notaría, por registros públicos, hasta la inscripción, ¿no? Ok, vamos con la otra pregunta de Omar Mija. Dentro del objeto social, ¿se podría tener un rubro para ingresos y otros para deducciones? ¿Perdón? ¿Me puedes? Es que no te escucho porque está muy... A ver. Dentro del objeto social, ¿se podría tener un rubro para ingresos y otros para deducciones? ¿Para deducciones? Sí, deducciones. Ah, ya, pero el objeto social no está relacionado a eso. El objeto social está relacionado a tu actividad en general, ¿no? Entonces, no entiendo bien el sentido de la pregunta, pero si el objeto social me va a me va a permitir deducir, sí, si tu objeto social está relacionado a ese gasto que has tenido, sí, te lo va a permitir. Pero que yo pueda dividir mi objeto social, no, el objeto social es uno, es una actividad, ¿no? Que en general, por ejemplo, me dedico tengo un nido, ¿no? Por decir un nido, ¿no? Para niñitos. Entonces, en mi objeto social, además del tema educativo, tengo, por ejemplo, impresión de libros, tengo venta de comida, porque ofrezco un comedor dentro del nido, ¿no? Entonces, ahí ya tengo varias actividades que se van desprendiendo como secundarias, que podría perfectamente permitirme sustentar deducciones, gastos, etcétera, que tenga dentro del objeto social de la empresa. Listo. A ver, la siguiente pregunta dice, ¿una persona de 17 años puede tener RUS? Bueno, en realidad esa es una muy buena pregunta. Una persona de 17, en realidad son personas naturales mayores de edad, porque a partir de los 18 años es que ya eres, siempre eres un sujeto de derecho, ¿no? Siendo menor de edad puedes comprar cosas, etcétera, ¿no? Pero para ejercer una actividad comercial te van a pedir un DNI mayores de 18 años. Pero es una muy buena pregunta. Listo. A ver, vamos con otra pregunta. A ver, dice de Manuel, ¿en una SAT es lo mismo gerente general y apoderado? ¿Cuál es la diferencia? Ah, muy interesante su pregunta y bastante común. Mira, sí, o sea, en la práctica viene a ser lo mismo, pero para el tema formal no. ¿Por qué? Porque SUNAT, por ejemplo, o sea, yo le puedo dar a mi apoderado los mismos poderes que el gerente general, exactamente lo mismo. Pero el gerente general, desde el lado de vista legal, tiene una serie de responsabilidades establecidas en la Ley General de Sociedades que no las tiene un apoderado común. ¿Ok? Entonces, por ello, hay instituciones como SUNAT, etcétera, que sí le dan más importancia, obviamente, no importancia, sino que para ellos es el gerente general quien asume muchas responsabilidades. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el tema de la conducción del negocio de manera, obviamente, legal, etcétera, ¿no? O sea, el cumplir lo que los accionistas acuerden en las juntas generales de accionistas, no hacer un tema de liquidación de la empresa, por ejemplo, por mala fe, etcétera. Entonces, hay una serie de toma de decisiones donde el gerente general va a ser responsable tributariamente o inclusive legalmente frente a terceros. Entonces, si bien yo le puedo entregar en la práctica a otro todos los poderes y puede firmar, ir, venir, salir, no sé qué, y todo como si fuera un gerente general, sí, el cargo general es obligatorio tenerlo y tener a alguien que sea quien asuma esa responsabilidad y ese cargo y esa conducción de la empresa, ¿no? Listo. A ver, acá hay una pregunta que dice, ¿convendría tener una LLC como forma de protección de patrimonio? A ver, un LLC en Estados Unidos como una forma, a ver, cuando yo creo una LLC en Estados Unidos, generalmente la creo porque tengo algún negocio, ¿no? Allá, o no allá necesariamente, lo puedo tener acá perfectamente, pero digamos que la constituyo allá y de manera digital tengo un banco digital allá, etcétera. Entonces, si tu patrimonio está acá en Perú,
o sea, la empresa ya es una empresa americana, entonces el tema del traslado del patrimonio, etcétera, ahí habría que hacer un análisis de verdad si te conviene o no te conviene hacerlo, ¿no? Entonces, a menos que tu patrimonio esté allá. Entonces, ahí yo creo que si te refieres a tu patrimonio como persona jurídica, sí, igual tienes una protección jurídica en Estados Unidos si tienes una LLC, ¿no? Porque es lo mismo, estás creando una empresa, ¿no? Que no tiene que ver con tu persona natural. Pero si te refieres a trasladar un patrimonio como un activo de acá de Perú a Estados Unidos, bueno, ahí tiene otras implicancias tributarias, ¿no? Listo, tenemos una pregunta más de Liz Peralta que dice, yo me inscribí en RUS, pero no he pagado 6 meses. ¿Puedo ponerme al día? Sí, te recomiendo que te pongas al día. Ok, vamos con otra pregunta de Jorge que nos dice, en un negocio SAT en marcha de 5 socios, uno se quiere retirar. ¿Qué procedería y qué costos conllevaría? Buenísimo. Mira, en una SAC, el riesgo de una SAC cuando tengo muchos socios, el número ideal para socios es 3. ¿Por qué? Porque cuando tengo una empresa es como un matrimonio, ¿ok? Cuando yo tengo socios es como un matrimonio, pero el divorcio es más complejo que un divorcio regular. Y cuando un socio se sale, puede desbalancear bastante la dinámica societaria dentro de la empresa, por varios factores. Uno, porque muchas veces no se quiere ir de manera amistosa. Entonces, cuando no se quiere ir de manera amistosa, implica que va a haber de repente algún tema de negociación para su salida, etcétera. Entonces, ahí hay que ponerse de acuerdo en cuánto le voy a pagar, a quién va a recibir esas acciones, porque cuando es una SAC hay un derecho de suscripción preferente, que quiere decir que los primeros en tener la opción de comprar las acciones son los propios socios, ¿no? Los otros 4. Entonces, okay, ¿cómo vamos a repartir esas acciones? ¿Las vamos a repartir entre los 4 de manera equitativa o un socio va a comprarle las acciones y los otros 2 renuncian al derecho de suscripción preferente? Entonces, hay que ponerse de acuerdo en cómo van a aparecer esas acciones ahora que este socio se va. ¿A dónde se van esas acciones? ¿No? Ese es el punto 1. El punto 2 es, ok, si el socio de repente dice, no, pucha, todo súper bien, pero no tengo tiempo de dedicarme al negocio, entonces me voy y casi que te las doy, no me importa, te hago un contrato de transferencia de acciones a costo mínimo y inclusive al costo mínimo te lo doy, se lo reparten entre ustedes, te paso a ti, no sé, imaginemos que tenía 30%, ¿no? 10, 10, 10 o como usted divida las acciones, ¿no? Entonces hay que hacer un contrato importante, hay que registrar eso en el libro de acta de matrícula de acciones, hay que dar aviso a SUNAT, que el accionista hay que dar de baja, eso es sumamente importante, y si no hay ningún tema de reducción de capital social, entonces no es necesario hacer un trámite en registros públicos, pero sí tienes que, como te digo, hacer esos 3 pasos, contrato, libro de acta de matrícula de acciones y aviso y actualización de la información en SUNAT. Ahora, para evitar muchas veces cuando tienen 5 socios, porque es bastante 5 socios, yo siempre les voy a recomendar que hagan un pacto de accionistas. Ahora que se va el quinto, y eso los va a dejar un poco movidos, o de repente están en este proceso, aprovechen esa oportunidad para firmar un acuerdo de socios y tener algunas reglas claras sobre la salida. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, muchos pactos de socios tienen, ok, durante los 2 primeros años no te puedes ir de la empresa, porque acá todos les estamos apostando, todos estamos arriesgando y le hemos puesto todo nuestro esfuerzo, nuestro dinero a que esto salga adelante. Y si tú te vas, que de repente eres el diseñador, alguien que tiene que ver con el tema del desarrollo de la web, del software, etcétera, nos vas a fregar. Entonces, si te vas sin un sol y no tienes derecho a pedir de repente una valorización de acciones, porque claro, la empresa en ese momento tampoco no vale nada, porque 2 años de repente es muy poco tiempo. Entonces, hay algunas limitaciones para los casos de salida de los socios que se pueden pactar de manera, o sea, como que de manera paralela a la minuta, que son súper positivos para cuando tienes bastantes socios y te evita bastantes dolores de cabeza y perder muchas veces amistades y que todo termine siendo muy, muy caótico, porque muchas empresas no terminan porque no les va bien, sino muchas empresas terminan porque los socios al final no estaban en la misma línea, ¿no?
Listo, ya para finalizar, y vamos con la última pregunta de Omar, que Omar ha estado también apoyándonos con las preguntas. A ver qué nos comentan. Dice, ¿convendría empezar una empresa como SATS, Sociedad por Acciones Cerradas Simplificada? Sí, si tienes, o sea, ¿cuál es la limitación de las SATs? Que no, los socios no pueden ser personas jurídicas. Entonces, si de repente eres una persona natural, sí, claro, te conviene. La SATs también es una muy buena alternativa porque es con firma digital, te sale también te sale a un súper buen precio, entonces, sí, pero tiene estas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, el tema del directorio, el tema de que no puede ser persona jurídica, un accionista. Entonces, si todos son personas naturales, sí, sí, de hecho es una buena alternativa. Es más, como Saks también tuvimos un caso interesante de un cliente que tiene una Saks en Perú y quería constituir una LLC, o sea, una empresa en Estados Unidos, pero no sabía si lo podía hacer como Saks, ¿no? Porque la misma empresa iba a ser la socia. Y sí, o sea, no, en ese sentido no hay ningún tipo de limitación, ¿no? Es una persona jurídica y puede también tener cualquier tipo de actividad.